conectados con ustedes a través de las plataformas online, en este caso a través de, nosotros estamos a través de un Zoom y ustedes nos están viendo a través del canal de televisión del Poder Judicial. Sí. Online, en este caso a través. Ahora sí, en el día de hoy abordaremos una temática que vincula sociedad con Poder Judicial muy relevante. Se llama Acceso a la Justicia a Personas Migrantes en el país. Sin duda, un proyecto importante para la justicia, sin duda un proyecto importante para la Corte Suprema, que ha dado el carácter de prioritario a todo lo que tiene que ver con los migrantes, y también obviamente para la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de San Miguel. El acceso a la justicia es sin duda un principio básico del Estado de Derecho que está consagrado en nuestra Carta Fundamental y también en una gran cantidad de reglamentación internacional de derechos humanos y de sistema de convención americana, por lo tanto es absolutamente relevante. Queremos comenzar este programa. En primer lugar va a conversar con nosotros y va a dar unas palabras de bienvenida la presidenta de la Corte de Apelaciones de San Miguel, la ministra Carolina Vázquez, quien se va a referir en un sentido amplio a cómo los tribunales de la jurisdicción de San Miguel han funcionado en estas medidas en estos últimos 2 años para entregar un mejor servicio. De todas formas, antes, ministra, para que usted tome la palabra, queremos invitar a usted, a todos los panelistas y también a la gente que está conectada en la actualidad a nuestro programa, a ver un video que nos va a contextualizar en imágenes cómo se está implementando la Administración de Justicia en la jurisdicción de San Miguel. Vamos con este video. Sí. Tenemos un problema con este video, evidentemente, por lo tanto le quiero dar la palabra directamente a la presidenta de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Carolina Vázquez. Presidenta, le doy la palabra a usted para este discurso inaugural que nos va a explicar cómo está funcionando la jurisdicción en este momento. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias además por haberme invitado a participar en esta actividad. Estoy muy contenta por ello. Me gusta mucho poder conversar con las personas que tienen interés en conocer cómo funciona el Poder Judicial y es una buena instancia además para darnos a conocer y para facilitar también de alguna manera el acceso a las personas que a veces no conocen exactamente cómo están funcionando los tribunales. Creo que la pandemia, que fue algo que nos golpeó muy fuerte en todo tipo de áreas de desempeño, y que golpeó y afectó mucho también el funcionamiento de los tribunales, ha sido algo que nosotros hemos logrado enfrentar bastante bien. Para esto nos vino bien que nosotros tuviéramos carpeta virtual de funcionamiento, que tuviéramos firmas electrónicas, que es algo que nos ha permitido seguir desarrollando nuestras funciones. Sin embargo, rápidamente creo que nos pudimos también adecuar a nuestro nuevo sistema y tenemos hoy en día todo a través de videoconferencias de sistemas virtuales, de modo tal entonces que los abogados y las personas en general pueden consultar por sus causas y además pueden acceder a sus audiencias, sea en la Corte de Apelaciones o en los tribunales, también a través de sistemas tecnológicos. Y para esos efectos, entonces, la Corte funciona con el sistema Zoom por videoconferencia y tiene además en funcionamiento un sistema que se llama monitor de sala, que prácticamente reemplaza a la puerta de acceso a cada una de las salas de la Corte. Entonces, las personas que están en ella pueden ver las causas que se han anunciado, las que se están viendo minuto a minuto, y eso entonces les permite más facilidad para poder ir entrando a hacer sus alegaciones, incluso para el público que pueda querer entrar a sala.
También tenemos a nivel de tribunales y también de la Corte comunicación, sea por correo electrónico, por teléfono y en muchos casos también por sistemas virtuales, con asistentes virtuales a través de los cuales pueden entonces las personas contactarse con ellos y hacer las preguntas que correspondan. Y tenemos a disposición de las personas equipos tecnológicos. Para todas las personas que no disponen de sistemas tecnológicos, ellos están puestos a su disposición tanto en tribunales como en la Corte de Apelaciones. Y para estos efectos todos los tribunales funcionan con dotaciones presenciales, aun cuando puedan ser mínimas. En todos ellos hay dotación presencial para poder recibir a las personas que no tienen medios tecnológicos o que carecen de repente de cobertura de Internet, para efectos entonces de poder acceder realmente a sus audiencias de modo virtual y de manera segura en términos sanitarios. Ahora, hay además en esta atención presencial, incluso hay equipos que están destinados y acondicionados para que las personas, si en el evento de que pudiera llegar mucho, no solamente sean atendidos presencialmente por funcionarios que están en los tribunales, sino también a través de tótems que tienen pantallas en los cuales ellos pueden entonces acceder directamente a un asistente virtual y en los cuales incluso se han ido adaptando impresoras para cuando las personas que concurren a los tribunales desean obtener copias de algunos documentos, de repente comprobantes de algo, y son entonces impresos de manera remota por el funcionario que le está atendiendo a través de pantalla y también les va imprimiendo los documentos que las personas pueden también sacar directamente desde sus computadores. Creo que acá lo que nosotros siempre hemos tenido pendiente y presente, porque si bien nosotros como Poder Judicial hemos podido adecuarnos con facilidad y con rapidez a todo lo que significa trabajar a través de la tecnología, a través de los sistemas de videoconferencia, protegiendo a nuestro personal y protegiendo también a nuestros usuarios, sucede en nuestra jurisdicción no solo por sectores vulnerables por una cuestión de carácter económico, sino que por una cuestión de acceso tecnológico, por lo que se ha denominado la brecha digital, que tiene que ver con personas que o no tienen cobertura de Internet, zonas rurales bastante extensas que hay en nuestra jurisdicción. En ocasiones puede ser porque no disponen de los medios tecnológicos o a veces incluso porque no saben utilizarlos. Y eso ha generado en muchos casos que haya gente que derechamente no recurre a los tribunales o que se pierde las audiencias, de repente no logra conectarse a tiempo y por lo tanto queda ausente, o bien que sus audiencias tienen que ser infinitamente reprogramadas a espera de que la persona pueda conectarse o pueda trasladarse hasta un tribunal donde se le están ofreciendo todos estos medios tecnológicos. Y esto está siendo todavía materia de proyectos, pero que están en funcionamiento. A nivel central se tiene un proyecto que va a través del Conecta, que es el que funciona en familia, y que permite entonces a las personas conectarse de manera directa con un funcionario y ver también la tramitación de sus causas. Yo sé que tienen ahí un proyecto que pretende también instalar a través de municipalidades, para que las personas que no pueden acercarse a los tribunales y que tal vez tengan más facilidades de acceso para llegar a municipalidades, y en esta entonces poder ver esta forma de acceder entonces a las materias de familia. Y desde esta Corte se está impulsando y se está pidiendo autorización para ver la posibilidad de que esa misma forma de trabajo pueda ser implementada, pero para todo tipo de audiencia e incluso para simples atenciones, y que pueden ser no solo de nuestra jurisdicción, sino que también para jurisdicción de Santiago o incluso de otras regiones. Todo eso en términos de ver la posibilidad de facilitar a las personas el llegar al acceder a la justicia como corresponde y para tener entonces un servicio judicial de calidad, eficiente, que sea oportuno y que llegue a todas y a todos. Eso. Muchas gracias, Presidenta, muchas gracias por esta inducción y explicación de cómo está funcionando en la actualidad el sistema de justicia, al menos en la jurisdicción de San Miguel, y parece la palabra clave siempre el acceso, ¿cierto? Promover el acceso por todas las formas posibles. Presidenta, la quiero dejar invitada al panel, ¿ya? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Y corresponde ahora hablar solamente del tema de esta jornada. Quiero presentar a las personas que van a integrar este panel. En primer lugar, al ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel y también encargado del plan de difusión jurídica, Roberto Contreras. También el magistrado del 11 Juzgado de Garantía de Santiago, Rodrigo Ormazábal,
a Leticia Serapa. Ella es trabajadora social venezolana y una persona muy activista en cuanto a los derechos de los migrantes de su país y también obviamente migrantes de otros países. Y también Rousselet Cyril, él es facilitador cultural de la Oficina de Migrantes de la Municipalidad de San Bernardo, perdón, San Bernardo. Le doy la bienvenida a todos y en primer lugar le quiero dar la palabra al ministro Roberto Contreras. Él ha dirigido el plan de difusión jurídica de sus inicios, por lo tanto tiene la palabra para dar la bienvenida a este nuevo programa, nueva sesión, nuevo año de este plan de difusión, el segundo por internet, pero estamos seguros que va a continuar por muchos años más. Don Roberto, usted con la palabra. Bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas, ¿cierto? Quiero darle primero un saludo y un agradecimiento a quienes están integrados en este panel primero y a quienes nos acompañan también a través de todos estos sistemas tecnológicos. En especial quiero agradecer a la presidenta de la Corte de Apelaciones de San Miguel, a Carolina Vázquez, ¿cierto? A la Dirección de Comunicaciones que nos aloja en este sistema que permite el enlace con quienes están observándonos y escuchándonos esta tarde, a nuestros panelistas, al Departamento de Migraciones de la Municipalidad de San Bernardo y a todos quienes se están conectando o están conectados. El plan de difusión jurídica es un plan que se inicia, voy a hablar brevemente sobre esto, me parece que es relevante, se inicia el año 2008 en nuestra jurisdicción de la Corte de Apelaciones de San Miguel, el área sur de Santiago. Llevamos 13 años trabajando y cada año vamos tratando temas que son de interés de la comunidad, con 3 objetivos. Lo primero, el acercamiento a la comunidad, es decir, visibilizar el rol de los jueces para que la comunidad sepa de qué manera puede contactarse con el sistema de justicia e ir obteniendo una debida respuesta a sus requerimientos de justicia, por un lado. El otro es crear una especie de formación ciudadana en derechos, es decir, ir interiorizando a las personas acerca de las leyes, acerca del entorno, el entramado jurídico en nuestro país, para que precisamente puedan hacer un mejor ejercicio de sus derechos en el ámbito que corresponda y fundamentalmente, y esto es el ámbito de la jornada en que estamos hoy día, es potenciar el acceso a la justicia. Y el acceso a la justicia tiene una doble variante que vamos a ver y es precisamente lo que vamos a tratar hoy día, ¿cierto? Que tiene que ver con el debido ejercicio de los derechos en el proceso jurisdiccional, fundamentalmente, ¿cierto? O cómo se resguardan estos derechos en ese sistema, por un lado, y por otro es garantizar que el ejercicio de estos derechos sea en lo más óptimo al interior del proceso. Primero, con un trato digno, un trato igualitario, un trato efectivo y un trato eficiente. Eso es lo que, en definitiva, para nosotros constituye este gran, gran visión acerca de lo que es el acceso a la justicia. Y hemos hablado que en el último tiempo hemos tenido grandes desafíos, fundamentalmente producidos por la pandemia en el ámbito del quehacer de los tribunales, lo ha explicado nuestra presidenta, cómo el uso de las tecnologías ha ido mejorando esta situación conflictiva que se ha producido entre cómo nos vamos a poder ir desarrollando nuestra tarea en estas nuevas condiciones, por un lado, y por otro, el tema de las migraciones y los desplazamientos, ¿cierto? Y cómo personas que vienen de distintos países de América han llegado a Chile en busca de mejores situaciones de vida, mejores condiciones, y por lo tanto ellos se encuentran en una situación especial que el Estado chileno y el Poder Judicial debe de alguna manera reconocer y garantizar que ellos puedan hacer este debido ejercicio de los derechos. Chile es un país que se ha constituido sobre la base de nuestra cultura originaria, nuestros pueblos originarios, pero también a través de las migraciones. Y desde antiguo hemos tenido innumerables cantidades de migraciones de distintos ciudadanos de todas partes del mundo. En este último tiempo, por distintas razones, estas migraciones han sido de los países de América. Y hemos enfrentado y estamos enfrentando también un gran desafío en la perspectiva del acceso a la justicia, porque tenemos que garantizar el ejercicio de los derechos de estas personas que llegan desde otras latitudes, ¿cierto? Y se insertan en nuestra realidad nacional, política, social, económica, de tal manera que el Estado tiene que tratar de generar las condiciones que permitan que ellos, de una manera igualitaria, y como digo, resguardando su situación, puedan también encontrarse en un momento para el debido ejercicio
de sus derechos en condiciones de igualdad con todos los demás habitantes, los ciudadanos de este país. Creemos ser un país generoso y justo, pero eso no solo tiene que quedarse en la creencia, sino que tiene que demostrarse. Y por eso que hoy día tenemos un panel que es de lujo, ¿cierto? Que hay un magistrado, ¿cierto? De juzgado de garantía, hasta la presidenta, y están también los representantes de las comunidades que hoy día son las comunidades migrantes en nuestro país, y por lo tanto queremos tratar este tema, ¿cierto? Fundamentalmente de la migración y del acceso a la justicia de una manera totalmente abierta, libre, y que ustedes entreguen todas las preguntas que quieran hacer, y ojalá podamos estar dando las respuestas que sean adecuadas. Muchas gracias, ministro. Lo decía usted al final de su presentación, está toda la comunidad, tanto la comunidad que está dentro de este programa, como es Rousselet y también Leticia, pero también las personas que nos están viendo. Estoy viendo el monitor y en Facebook tenemos más de 60 personas conectadas. Las invitamos a hacer sus preguntas acá abajo nuestro, en los comentarios de la red social Facebook de esta transmisión. Nosotros las vamos a leer y van a ser respondidas por los panelistas dentro de esta hora de programa que viene ahora como sesión inaugural del plan de difusión de San Miguel. Queremos escuchar la voz de los extranjeros migrantes que están en nuestro país para comenzar este panel. Le quiero dejar en primer lugar como una aproximación, Leticia, nomás, ¿ya? Brevemente, a su juicio, usted es parte de la comunidad venezolana, pero trabaja como activista dentro de organizaciones migrantes. ¿Cuál es la situación actual, brevemente, que usted ve dentro de la comunidad migrante que se encuentra en Chile? ¿Sí? Leticia parece que está un poco congelada por su internet. Vamos a esperar que recupere la conexión. ¿Nos escucha, Leticia? Sí, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. No sé si me escuchó la pregunta. Sí, ¿Sí? Entonces, brevemente, si nos pudiera contar usted cuál sí. es la situación actual de la comunidad en que usted pertenece, acá en nuestro país. No, vamos a esperar que Leticia recupere su conexión, se mejore. Ya. Leticia, dame un segundo. Desde que yo... A ver, ahí no escucha, ¿no? Disculpe, que vamos a explicarle a la ciudadanía que está conectada que evidentemente este es un programa vía internet, por lo tanto depende de muchas características de las condiciones que cada persona tenga en su dispositivo para conectarnos, pero vamos a esperar que Leticia retome su conexión, y le quiero dar la palabra a Rousselet, por favor. Él es ciudadano haitiano, trabaja dentro del aparato público como facilitador cultural. ¿Se nos puede contar usted en este instante, la comunidad que usted trabaja, Rousselet, por favor, cuál es la situación la evaluación que usted hace migratoria de nuestro país, y cuáles son las condiciones que vive la comunidad, al menos la comunidad haitiana? Sí, le pido que... ahí está con su audio abierto, Rousselet. Sí, buenas tardes a todos. Otra vez, es un honor de poder estar en ese panel y también hablar en el nombre de la comunidad haitiana, aunque no me dieron mandato. Sí, lo que pasa es que nosotros, nuestra opinión o nuestro punto de vista sobre la situación actual de la comunidad haitiana es que se está viviendo también un desplazamiento masivo de la población haitiana vía paso no habilitado y saliendo de Chile para ir a los Estados Unidos. Entonces, pero eso no se habla tanto, y bueno, es una pena ver esto porque como haitiano lo lamento, y también como padre de una niña chilena, entonces me da mucha tristeza ver que el Estado chileno no considera a esos chilenos, son chilenos también, los niños y niñas que acompañan a sus padres, que tienen derecho también de estar en un lugar tranquilo, sentirse protegido, pero la decisión que han tomado los parientes de dejar a Chile por varias razones, y como nosotros podemos decir, una de las razones es porque como nosotros estamos trabajando como en oficina migrante, entonces una de las razones es que los ciudadanos haitianos, pero no solamente haitianos, sino también los demás
las demás comunidades tienen problemas de carnet, de acceso a la visa, ¿entiende? De regularizar su situación. Entonces, hay personas que tienen un trámite que empezaron desde 2, 3 años y están en una situación difícil. Entonces, y tomaron la decisión de dejar el país y es una fuerza de trabajo que está perdiendo Chile. Y bueno, lo que nos da mucha pena ver esto es bueno, nosotros no podemos decidir de impedir que ellos se vayan o no se vayan, pero es lo que está viviendo ahora. Bueno, acerca de la justicia también, bueno, ¿tiene una pregunta? Quería hacer una Sí, pregunta. no, si puede terminar la idea de la justicia que iba a empezar, por favor, Roselet. Sí. Bueno, acerca de la justicia también hemos visto que la comunidad haitiana ha sufrido, porque es otra realidad, ha sufrido muchos asaltos, muchas agresiones y también problemas entre la comunidad misma, como violencia contra las mujeres, contra los niños también, porque es otra forma de creencia que tienen los haitianos. Entonces, también fue sujeto que los haitianos se presentan, algunos, en tribunal por violencia contra familias o contra los niños. Bueno, y es lo que todos nosotros podemos decir o decir acerca de la situación actual de la comunidad haitiana que está viendo. Sí, muchas gracias, Roselet. Ahora sí, Leticia, la vemos perfectamente y la escuchamos también bien. Entonces le queríamos, como parte introductoria de este programa, quería preguntarle la situación, la evaluación que hace usted del proceso migrante de los derechos de las personas acá en Chile. Sí, buenas tardes. ¿Me escucha bien? Perfecto. Ya. Bueno, ahora justamente con esta situación que está pasando, entrando a Chile la mayor cantidad de migración venezolana que se ha visto, y sabemos que están haciéndolo de forma ilegal y que van a estar aquí cometiendo un delito. Sabemos que así es, pero igual lo están haciendo porque las personas que están entrando actualmente vienen de otros países de acá mismo, de Latinoamérica, o sea, han venido de Perú, han venido de vivir en Ecuador, han venido de vivir en Colombia, y saben que se van a encontrar acá con un sistema de justicia que los va a confrontar. Entonces, igualmente asumen esa responsabilidad, asumen que sí, así yo me voy a enfrentar a un juicio, pero yo me voy porque piensan que Chile es la mejor oportunidad en cuanto a país pues no le podemos negar esa posición o esa visión que tienen de considerar a Chile así. Sin embargo, las personas a las que yo le puedo decir, no se vengan, yo los recomiendo siempre, les digo, no se vengan de forma ilegal. Es mi recomendación, es mi punto de vista, pienso que no es el que pudieran cumplirlo las personas, ojalá me hicieran caso, pero las personas van a venirse, sí o sí van a venirse. Entonces, en caso contrario a lo que plantea Roselet, que son los haitianos que ya se quieren ir de Chile, nosotros estamos entrando. Entonces, en ese sentido, pues, conocer los temas de justicia y saber cómo nos vamos a enfrentar a lo que corresponde a esta migración que está entrando por pasos no habilitados. Eso me gustaría aprender. Muchas gracias, Leticia. Don Roberto, el migrar es un derecho humano, ¿ya? Así se ha estructurado por las legislaciones internacionales. Y también la figura del migrante es una figura que está catalogada dentro de los grupos vulnerables de acceso a la justicia. Le queríamos preguntar por qué, don Roberto, por qué es parte de los grupos vulnerables en los procesos migratorios. ¿Tiene su micrófono apagado? Ahí Ahora sí, sí. yo creo que fundamentalmente esta vulnerabilidad se produce, claro, porque se trata de grandes desplazamientos de personas, lo ha señalado Leticia, también Roselet, ¿cierto?, de que se trata de grandes grupos humanos que vienen de estos países, de Haití, fundamentalmente Venezuela y otros también grupos migrantes, pero vienen en condiciones desiguales, fundamentalmente con lo que es el ciudadano y el habitante de nuestro país. ¿Por qué?
porque por razones de edad, dice las reglas de Brasilia, que asume ya la cumbre judicial iberoamericana, que es donde participa Chile, Sí. y Chile adoptó, ¿cierto?, precisamente las reglas de Brasilia como un marco normativo a nivel nacional, de forma tal que tiene que respetarlo. Y aquí se habla precisamente de aquellas personas que se encuentran por estos desplazamientos en condiciones de vulnerabilidad. Y dice que son todas aquellas, por razón de edad, género, estado físico, circunstancias sociales, políticas, económicas, que no están en condiciones de realizar o tienen dificultades para ejercer los derechos que el ordenamiento jurídico les confiere. Por lo tanto, el Estado, y en este caso el Poder Judicial chileno, tiene un compromiso para resguardar precisamente el debido ejercicio de los derechos de estas personas. Y para esto existen fundamentalmente dos medios, que son los medios que más se han utilizado y que seguramente lo deben saber Leticia y Rosulet, ¿cierto? Que son el recurso de amparo y el recurso de protección, que son acciones constitucionales, ¿cierto? Que están regladas en nuestra Carta Fundamental. Así es. El recurso de amparo... Ya vamos a hablar de, don Roberto, ya vamos a hablar de esos temas, ¿ya? Para ir un poco en una etapa, en una escalera. Magistrado Ormazábal, Leticia decía, sabemos que están cometiendo un delito las personas que vienen migrando sin documentación por los países. ¿Es un delito? ¿Es una falta? ¿Cuál es la situación legal de una persona que ingresa por un paso ilegal o también las personas que ingresan como visa turista pero que no renuevan su condición migratoria en el país? Bueno, es un delito. Ya. Es un delito tipificado como tal, una pena de delito, de simple delito. El no pasar por los pasos habilitados. Lo importante de determinar en este caso es que la ley que todavía está vigente es el decreto ley 1094, que va a ser modificado por la ley de 21.125. Hay unas diferencias en una y otra, pero en ambos es el paso habilitado que está definido, el paso habilitado, qué sé yo, aquellos que ahora deberán pasar con documentos de viaje y que no existan provisiones para ingresar. La persona que pasa por un lugar no habilitado o que intenta ingresar sin tener los requisitos para ello, por ejemplo, por haber sido condenado en su país a una pena de crimen, por haber sido condenado a, qué sé yo, por delitos de tráfico, por haber sido expulsado de otro país, esos son causales para no poder ingresar. La autoridad administrativa puede decir, mire, sabe, usted no puede ingresar. Hay un caso muy conocido que no se refiere a inmigración, se refiere a una visa de turista de un boxeador, Mike Tyson. Sí, Mike Tyson, ¿se recuerdan? Claro, por supuesto, intentó ingresar, pero él había sido condenado en Estados Unidos a una pena de crimen y no se le dejó ingresar. Y se cumplió la ley. Claro, que dijeron que cómo era posible, si él venía como turista, venía incluso en alguna actividad, pero está el decreto ley, es así. La ley que va a estar en vigencia, que todavía no entra en vigencia, permite una mayor flexibilidad en esos aspectos, pero un poco más de flexibilidad. Pero sigue siendo delito el intentar ingresar por lugares no habilitados. Pero además de la pena de esos delitos, hay otros delitos que se mantienen y que incluso hay por decirlo de alguna manera, una idea de aumentar las penas, que son los delitos de tráfico de personas, de trata de personas, que son los 411 bis y siguientes, que son delitos que tienen una pena que a mi juicio no es tan alta como debiera tener, una pena de delito, y que la idea es que de alguna manera estos delitos sean mucho más graves. Eso, si usted se fija, lo que dice 411 bis es porque hasta hace poco ni siquiera existía ese delito como tal y hubo que agregarlos. Y esos delitos son nuevos, digamos, y tienen una pena que debiera adaptarse un poco más a las circunstancias actuales. O sea, es una situación que Chile no tenía y que ahora, lamentablemente, puede llegar a tener por la cantidad de personas que ingresan al país. Gracias magistrado. Le damos la bienvenida a Eichi Arratia. Ella es
encargada de la oficina de migrantes de la Municipalidad de San Bernardo y trabaja con Rousselet dentro de este proceso Estado migrante, ¿cierto? Para dar protección, información y todos los aspectos gubernamentales respecto a los procesos de migración. Presidenta, don Roberto lo dejó adelantado un poco. Si nos pudiera explicar la diferencia entre los recursos de amparo y los recursos de protección, por favor, para que la comunidad migrante sepa el acceso, porque son palabras que uno lee en los diarios, escucha en la radio, pero que no necesariamente sabe cuáles son sus diferencias. El recurso de amparo atiende más bien a la seguridad personal y a la libertad individual de la persona. Esas son básicamente las garantías que resguarda el recurso de amparo a las personas que han sido detenidas o que han sido privadas o restringidas su libertad de alguna manera por cualquier tipo de actuación que pueda ser calificada de ilegal. En cambio, el recurso de protección tiene una cobertura mucho más amplia que no contempla la libertad personal. Se refiere, por ejemplo, a la integridad física y psíquica, a, qué sé yo, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, los que se conocen más en este minuto y que creo que la mayoría de la población está familiarizado con ello, es con los alzas de los planes de las ISAPRE, el costo de las ISAPRE. Ese tipo de otras garantías, propiedad, qué sé yo, tiene que estar amparada por el recurso de protección de garantías constitucionales. En cambio, el recurso de amparo apunta derechamente a la libertad de las personas y en esto mucho nosotros hemos conocido a través de este tipo de recursos lo que tiene que ver con las expulsiones, sean individuales o sean masivas, porque tiene además una tramitación mucho más rápida y mucho más eficaz en ese sentido. Eso es básicamente. Sí, le quería preguntar, Roberto, sí, por favor. No, es que yo encuentro, la definición, la presidenta enmarca cuáles son estas acciones, pero a mí me gustaría apuntar un poquitito al caso específico de los migrantes. Por supuesto. Porque ha habido una confusión, de alguna manera, en la forma de interposición de estas acciones, porque a veces se interpone un recurso de amparo, no obstante ser protección, claro, o al revés, se interpone un recurso de protección debiendo ser amparo. Entonces, eso es muy importante, Roberto, porque podría rechazarse un recurso por no por no ir por la vía correcta. Claro, los recursos de amparo tienen que ver con la libertad de desplazamiento, lo dijo la presidenta. Es decir, cuando a alguien se le impide esa libertad de desplazamiento, locomoción o tránsito de un lugar a otro, está el recurso de amparo. Y eso se ocupa en el caso de los migrantes cuando hay una persona que está, por ejemplo, en Venezuela, ¿cierto? Y quiere ingresar al país, inicia la tramitación en el consulado respectivo, ¿cierto? Y está teniendo sus pasajes de avión comprado, etcétera. Se le impide el traslado desde Venezuela a Chile, ¿cierto? Y no permitiéndosele en definitiva el ingreso al territorio nacional por distintas razones administrativas. Y allí la acción es el recurso de amparo. Hay otros casos que cuando la persona está en Chile ya, ¿cierto? Se le ha otorgado una visa que tiene una limitación determinada, ¿cierto? Y ella inicia un trámite también ante el Departamento de Extranjería del Ministerio respectivo, y allí, por distintas razones, se le dilata el pronunciamiento, y esos son casi la mayoría de los recursos de protección que se han acogido precisamente por una dilación que se entiende arbitraria, porque estos procedimientos, de acuerdo a las reglas que rigen los procesos administrativos, tienen que ser rápidos y eficientes, pero se han demorado mucho, y en esos casos, ¿cierto?, cuando hay una dilación en el trámite administrativo, la persona ya se encuentra en el territorio nacional, hizo una petición al órgano, el órgano se demora un tiempo, la verdad que no es prudente, o bien indica una razón que es injustificada, por ejemplo, para negar la permanencia en el territorio nacional, allí lo que se requiere fundamentalmente es un recurso de protección. Y por lo tanto, ese debiera ser la acción que hay que interponer, por un lado. Y por otro, es importante que cuando se interpone este tipo de recursos, la persona tiene que tener una vinculación con la Corte de Apelaciones respectiva donde lo va a interponer, porque estos recursos se interponen directamente ante la Corte. Sí, ante la Corte de Apelaciones. ¿Necesitan abogado para presentarse? No necesariamente, lo pueden hacer de cualquier forma. La Constitución es muy clara y
los autos guardados que regulan esta materia también. Se puede hacer de cualquier manera, se puede hacer por correo electrónico, se puede hacer por una carta, se puede hacer por un traslado físico directo a la Corte de Apelaciones. La presidenta ha indicado que hay funcionarios que están en la Corte precisamente habilitados para recibir este tipo de acciones. Ellos lo transmiten, digamos, después a través internamente, y por lo tanto no hay una formalidad, no necesita abogado, simplemente nos tiene que plantear el tema y la Corte tiene que actuar de la manera más rápida posible. Sí. Presidenta, para terminar lo que estamos hablando de los amparos y las protecciones, me imagino que dentro de un trabajo normal de una Corte de Apelaciones son prioritarios analizarlo para que la sala analice los amparos y las protecciones, ¿cierto? Claro, los recursos de amparo y de protección se tramitan de manera muy rápida. En la sala tramitadora se revisan algunas cosas y otras se pasan directamente por presidencia. Y eso sea para la admisibilidad o para conceder órdenes de innovar, como por ejemplo puede ser cuando se ha producido una situación determinada que puede conllevar que una persona sea expulsada del país o que se adopte una medida drástica respecto de ello, la Corte tiene la posibilidad de dictar una orden de no innovar, que significa en definitiva congelar la situación y mantener el statu quo mientras se resuelve lo que viene o el temor que explicadamente tiene una persona. Y además está, a propósito de esto que también ha salido harto en las noticias, también estuvo relacionado con los migrantes, esto que disposición que señaló la excelentísima Corte Suprema en fecha reciente, en el sentido de que debían adoptarse medidas necesarias para poder conocer de estos tipos de recursos, incluso cuando fueran presentados en horarios o días inhábiles. Y eso entonces ha conllevado la adopción de medidas para poder, porque la sala nunca puede dejar de funcionar por lo menos día por medio, entonces cuando hay feriados largos, siempre día por medio mínimo, aunque hayan 4 feriados seguidos, por ejemplo, va a haber una sala funcionando para conocer de las libertades de las personas. Pero en este caso siempre tiene que constituirse, además, para conocer de algún tipo de recurso de amparo, de orden de no innovar que haya sido solicitado en materias de este tipo. Muchas gracias, Presidenta. Eichi, le damos la bienvenida, la habíamos presentado ya, pero no le habíamos dado la palabra. Hemos dado, a través principalmente de Leticia y de Roselet, diferentes problemáticas que han tenido los migrantes. Usted como encargada global de la oficina de migrantes de una comuna tan importante como lo es San Bernardo, ¿cuáles son los problemas diarios, cotidianos que ve usted que tiene la población migrante en nuestro país y específicamente en su comuna que corresponde a la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de San Miguel? Bueno, primero que todo, pedirles mil disculpas, tuve una emergencia familiar, por eso me retraso un poco. Sí, Sin no se embargo, preocupe. nosotros acá en la comuna, con la comunidad migrante, tenemos diferentes tipos de problemática. Además, nosotros, la comuna de San Bernardo es de la provincia del Maipo con más migrantes. Nosotros tenemos alrededor de 19.600 y fracción migrantes acá en la comuna, lo que es una cantidad bastante grande, y eso se ocurre debido a cómo está compuesto San Bernardo, ya que tenemos el barrio industrial, tenemos el barrio residencial, barrio comercial, y además teníamos, porque ya la gobernación teníamos una oficina de extranjería, las cuales se están cerrando. Entonces era mucho más fácil para el migrante poder desarrollarse en la comuna. Sin embargo, nosotros las problemáticas más grandes que podemos visualizar es el tema de la regularización. Ya que debido a que los migrantes que han ingresado por paso habilitado han realizado sus trámites, sin embargo con extranjería tiene un desfase de 10 meses más o menos, si es que no un poco más. Esto retrasa bastante la regularización en el país, lo que les impide muchas veces poder conseguir un trabajo adecuado, poder adquirir ciertos beneficios sociales, etcétera. ¿Ya? Sin embargo, también tenemos esta otra área, por decirlo así, de los migrantes que entraron por paso no habilitado, que también ahí, al parecer ya ustedes lo estaban conversando, Sí. El tema de la regularización para ellos es bastante compleja, ya que hoy en día estamos viviendo un proceso de regularización 2021 debido a esta nueva ley que se aprobó, pero aún estamos en espera del reglamento para poder ejecutar esta nueva ley. Y estos 2 artículos, si no me equivoco, que son transitorios de esta nueva ley, y uno habla específicamente de las personas que entraron por paso no habilitado,
el cual nos dice de que todo migrante que ingresó por paso no habilitado tiene 180 días para retirarse del país y solicitar una visa desde el país de origen, lo que asusta bastante, sobre todo para la comunidad migrante venezolana, ya que el consulado chileno en Venezuela está cerrado y se les limita mucho el poder realizar ciertos trámites de esta categoría. Entonces, es más, hay mucho temor en la comunidad venezolana, ya que el volver a su país, palabras textuales que me han comentado algunos venezolanos, es como que los van a ver como que traicionaron a su patria. Entonces, ahí la persecución política o etcétera, qué sé yo, les produce bastante miedo y por ende el volver a su país de origen y solicitar una visa para poder volver a ingresar a Chile lo ven casi imposible. O sea, ellos no lo ven como una alternativa. Y es ahí donde nosotros lo orientamos y asesoramos con el tema de poder realizar la autodenuncia, esperar que salga esta carta de expulsión para poder solicitar un recurso de amparo o un recurso de protección dependiendo de la categoría de cada situación. Y sin embargo, hoy en día, tanto en los recursos de amparo o de protección, no hemos tenido grandes resultados muy positivos, ya que muchos se lo han negado. ¿Ya? Lo mismo que está pasando hoy en día con los refugiados, no solo acá en San Bernardo, sino en Chile entero. De cada 26 solicitudes de refugio solo aprueban una. Entonces, ustedes comprenderán que es bastante compleja la situación, sobre todo desde la temática migrante, con la ley que tenemos nosotros acá en Chile. Entonces, Gracias. Sí, termine su idea, no hay problema. Entonces, en base a eso, yo creo que las problemáticas más grandes que tenemos es en base a la regularización, ya que eso es la puerta de ingreso para poder adquirir y poder participar de diferentes instancias o beneficios sociales que podamos entregar desde el municipio también. Sí, muchas gracias. Magistrado Ormazábal, esta nueva ley que fue promulgada, cierto, y publicada, pero no ha entrado en vigencia a la espera del reglamento, ¿se nos podría explicar sucintamente cuáles son los principales cambios y cómo impacta obviamente a los procesos migratorios? Bueno, en primer lugar, el artículo 8º transitorio que he hecho referencia, Leticia me parece, ¿no? No es tan... Echi habló del reglamento, pero también obviamente fue nombrado por Leticia y por Rousselet, sí. Claro, lo que acaba de mencionar. Lo cierto es que lo que dice este artículo 8º transitorio es que se le da 180 días a contar de la publicación de la ley para solicitar un visado de residencia temporal, sin ser sancionados administrativamente. Este visado se le dará a todas aquellas personas que no tienen antecedentes penales y que una vez ingresada la solicitud se considera un permiso temporal para la realización de actividades remuneradas y que, por lo tanto, esos 180 días no es que yo, por lo menos, no lo veo así, como viéndolo, leyéndolo de esta manera, no lo veo como que en 180 días se les va a expulsar, sino que incluso se les da un permiso temporal como para que puedan trabajar y tienen este plazo desde la fecha de la publicación para tramitar una visa, digamos, de la manera normal. Eso es. Yo no lo veo como que, por lo menos, tal cual está escrita, signifique que si no solucionan digamos, su calidad de migrante, se les va a expulsar. No lo veo así. Por supuesto, eso, como toda norma, es una norma que puede ser interpretada por la autoridad administrativa y las personas que se sientan vulneradas porque la interpretación no es la adecuada pueden recurrir a los tribunales. La ley fundamentalmente es más clara que el decreto ley. Establece, define lo que es una residencia legal, residencia administrativa, digamos, normal, establece lo que son, por ejemplo, define lo que son los pasos habilitados, establece un procedimiento para el caso de una persona que ingrese clandestinamente al país, que ahora ya no se le llama clandestina, sino se le llama ingreso por lugar no habilitado. El decreto de ley vigente habla todavía de clandestino, que es un término que legalmente ya los estaría, como diciendo, de alguna manera los estaría catalogando, ya culpando, ¿no? Claro. Un término un poco feo, clandestino. No, habla de paso no habilitado
y establece, entre otras cosas, que las personas que son inmigrantes tienen la posibilidad de, a través de un procedimiento administrativo, que no se ha visto, porque justamente el reglamento es el que no está promulgado, poder regularizar su situación. Lo que no existía antes no había un reglamento, era como una cosa un poco, porque era poco común, obviamente. Lo que se vio en el recurso de amparo, fundamentalmente, uno de los más conocidos en Arica, es que lo único que está vigente y que está bastante claro en el decreto de ley, que está vigente ahora, en 1994, es que decía que si la persona era sancionada, una vez ejecutada la sanción, debía ser expulsada del país. Y eso en la ley se mantiene, la ley 21.325. Se mantiene, será expulsada, dice. Pero una vez ejecutoriada la sanción, una vez cumplida la sanción. Y eso aparentemente no habría ocurrido, y es lo que motivó a que la Corte de Apelaciones de Arica dijera, miren, no puede ser expulsado, porque tiene que haber una sanción penal con un debido proceso, y esa sanción penal establezca la pena deberá ser cumplida, y recién ahí será expulsada. Como va a estar vigente la nueva ley, posiblemente ahí pueda cambiar la situación. Estamos a la espera del reglamento. Eso Muchas es. gracias, magistrado. había levantado la palabra, había levantado su mano para pedir la palabra. Sí, no, quería agregar que efectivamente el proceso de regularización 2021 habla de dos procesos para las personas que entraron por paso no habilitado, que es el que yo explicaba de que tenían 180 días desde que se promulgó la nueva ley, hacer retiro retirarse del país y solicitar visa a través del Consulado de Chile en el extranjero. Y el otro proceso es para las personas que entraron por paso no habilitado, como bien decía, se necesita el certificado de antecedentes penales del país de origen para poder solicitar visa acá en Chile, y ahí se le entrega una visa temporaria y se le da un permiso de trabajo. Visa que sale $90 y se hace a través de la plataforma de extranjería. Pero son esos dos procesos que se están viviendo hoy en día desde que se promulgó la nueva ley. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Ya están llegando preguntas. Josefina, Sandra, Frayenly, Tiare han preguntado. Una pregunta que le quiero hacer a la presidenta y al ministro Contreras. Josefina pregunta, buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Una consulta, ¿hay información o la propia experiencia de ustedes cuáles son las acciones que más accede a la justicia? Por ejemplo, ¿qué temas son los que ven más cuando analizan los recursos de protección, por ejemplo? ¿O cuáles son los derechos que ustedes ven que más se podrían vulnerar dentro del acceso a la justicia, dentro del proceso migratorio en Chile? Le doy la palabra a la presidenta, don Roberto, quien ha visto en la práctica, finalmente, en la casuística, cuáles son los temas que más llegan a la justicia en la Corte de San Miguel, al menos. Sí, bueno, yo integro este año la sala tramitadora, que se refirió la presidenta sala tramitadora, que es la que ve la admisibilidad, es decir, de las acciones, de los recursos de protección, fundamentalmente. Y lo que hace esta sala revisa primero la temporalidad, o sea, el recurso tiene que interponerse dentro de los 30 días siguientes a que se produce el acto que se pretende revertir a través de la protección, pero además tiene ciertos requisitos que tienen que ver, por ejemplo, que tiene que existir una vinculación con la Corte de Apelaciones donde se está ejerciendo esta acción. Por ejemplo, la persona si invoca que tiene un domicilio en la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de San Miguel, nosotros le estamos pidiendo que lo acredite, porque en esto no basta. Muchas veces se señalaba el domicilio del abogado, que era el abogado que interponía el recurso, pero lo que interesaba allí era el del afectado, no el del abogado. Entonces nosotros exigíamos que se acreditara o se aclarara de alguna manera si la persona era la que tenía domicilio en la comuna que estaba señalando dentro de la jurisdicción de la Corte. Pero, por ejemplo, eso es lo que vemos en la sala tramitadora, y cuando cumple estos requisitos básicos, formales, que son mínimos, en realidad, nosotros los admitimos a tramitación, y ahí ya se sigue el curso que se le pide informe al organismo recurrido, que normalmente es el Departamento de Extranjería, y con ese informe nosotros resolvemos. La mayor cantidad de recursos de protección son de dos clases. Son en materia de los inmigrantes venezolanos o aquellos que se encuentran en Venezuela, que están
sujetos a lo que se llama la reunificación familiar. Normalmente entra acá al país, ya sea la cónyuge o la pareja, ¿cierto?, de una persona, y queda en el otro país un hijo o parte de la familia, y desde esa perspectiva, entonces lo que están pidiendo ellos a través del recurso de protección es se amparan en esta reunificación familiar, por una parte. Esas situaciones vemos comúnmente. Digo. Y lo otro que vemos es la tramitación que se produce en el Departamento de Extranjería respecto a aquellas personas que tienen ya están en el país, que tienen una autorización de permanencia, pero que es temporal, se vence, y tienen, tal como decía Eichi, ¿cierto?, tienen que solicitar una regularización de esa situación. Y allí el Departamento de Extranjería, y lo que nosotros hemos visto y hemos acogido algunos recursos de protección, tiene que ver con una garantía que es la garantía del debido proceso. El artículo 19, número 3 de la Constitución, que garantiza, ¿cierto?, precisamente que las decisiones de los tribunales, las decisiones administrativas fundamentalmente, tienen que tener una serie de supuestos y requisitos. Tiene que haber una razonabilidad, tiene que haber un fundamento, tiene que haber una proporcionalidad y tiene que no haber una dilación exagerada. Entonces eso es lo que nosotros examinamos. ¿Cuál fue la razón por la cual a esta persona se le está denegando la tramitación, la regularización? ¿Hay una fundamentación del órgano administrativo? ¿Ese procedimiento ha sido un procedimiento en un tiempo adecuado o se ha demorado más del que corresponde? De un tiempo prudente, etcétera. Y si hay estos otros fundamentos que tienen que ver con situaciones de vulnerabilidad, que tienen que ver con reunificación familiar, que tiene que ver con el tema de niños o niñas, ¿cierto?, que muchas veces se pide la visa de ingreso al país para un niño o una niña que quedó en el país de origen, ¿cierto?, y sus padres están, por ejemplo, acá en Chile. Allí hay una situación especial, nosotros también la hemos regulado en el sentido de esta necesidad de que ese niño y niña tiene que estar con sus familiares directos. Es algo que existe alguna situación extraordinaria que no lo permita, pero en general, digamos, son las cosas que más o menos estamos viendo y en las cuales nos parece que tiene que haber una intervención del Poder Judicial a través de estas vías. Muchas gracias, don Roberto. Presidenta, también le había dado la palabra a usted en cuanto a las temáticas que usted ve del acceso a la justicia, en este caso para personas migrantes. Claro, quería agregar a lo que decía Roberto, porque lo preguntaste como las temáticas más recurrentes, claro, de las acciones de amparo y de protección. Entonces, a la más conocida, que es la de propiamente expulsión, ya las que ha mencionado Roberto, yo creo que también hemos advertido, además de la dilación excesiva de repente del aparato administrativo, de pronto enfrentado al señalamiento de plazos demasiado breves al migrante para el acompañamiento de algunos antecedentes que en algunos momentos fueron presentados, pero ya están vencidos, o que en su momento originalmente no fueron presentados, pero después de tramitaciones a veces muy extensas, se les fijan plazos demasiado perentorios para que acompañen o actualicen alguna documentación. Y eso también ha sido analizado por las Cortes a la luz del recurso de protección como materia de infracción de proceso. Eso quería agregar. Gracias, presidenta. Leticia, los plazos con que el aparato estatal, no solo el de justicia, sino el aparato estatal, responde a la solicitud de los extranjeros, parece ser un tema. Uno ve en los diarios, y no solo lo ve a través de los medios de comunicación, uno conversa con ciudadanos extranjeros y pueden demorarse 1 año, 2 años en tener un carnet de identidad, por ejemplo, Sí. lo que le altera absolutamente a todos, porque todos llegan a Chile intentando generar una acción financiera y de ingreso para poder solventar su vida, aquí también a sus familiares en el extranjero. ¿Cómo impacta la imposibilidad de tener documentos simples y básicos para poder vivir reglamentariamente y poder emprender, por ejemplo, o tener trabajo, arriendo, etcétera? Sí, es lamentable la situación con extranjería. Nosotros ya no le conseguimos ni nombre a los procesos que ellos, cómo lo establecen, cómo, bueno, imagínense que hasta en lo personal, y Eichi lo sabe, yo tengo un niño de 8 años y le aprobaron una visa sujeta a contrato como titular. Imagínense Al usted, niño. a un niño, a un menor de edad.
Después, Eichi ya con sus gestiones, vimos entonces que la visa sujeta a contrato iba a ser dependiente de mi esposo, de su papá, pero él aparecía, el niño de 8 años aparecía como titular de una visa sujeta a contrato. O sea, era una cosa, yo decía, ¿pero por qué? Y de hecho yo fui a extranjería y extranjería me dice, no, es que usted puede actuar con todas las acciones legales que usted quiera. Y yo decía, pero no puede ser, o sea, es imposible. Entonces, en general, a la mayoría de los venezolanos nos cuestan los procesos, es difícil todo lo que nos pasa. Nos invitaron a una actividad, así por Zoom igual, donde hablamos del tema de salud. Y yo decía, el venezolano que está aquí y está sin documentación, ni siquiera va al consultorio, ni siquiera se presenta al consultorio porque tiene miedo. Hay un terror en la comunidad de presentarse a cualquier parte. ¿Cómo voy a ir yo a un consultorio a que me atiendan si yo no tengo documentación? Leticia apagó involuntariamente su audio. No, Leticia está en silencio. Cómo la gente se Ahora sí. enfermaba y no iba al consultorio, no se presentaba ni siquiera al consultorio, prefería automedicarse y no ir a un consultorio. Yo tuve que montar una campaña, por lo menos en San Bernardo, de que asistieran. Si la salud es para todos, la salud no te van a pedir un carnet de identidad, no le pueden negar la atención. Exacto, exacto. Entonces, y lo vemos día a día, lo vemos día a esos día. procesos de verdad que son difíciles para nosotros como comunidad, como grupo, todo. Yo creo que el primer paso es tener un carnet de identidad. Eso es el mayor logro que nosotros decimos, bueno, ya lo logramos. Pero con extranjería es bien difícil, es uno de los procesos que más nos cuesta. Sí, muchas gracias. Roselet, quería preguntar por el lenguaje. Usted es facilitador cultural porque hace ese engranaje entre la cultura y el lenguaje, porque no hay acceso sin lenguaje. ¿Nos puede contar, por favor, la relación entre el Estado y la población migrante de países no hispanoparlantes? ¿Cómo se enfrentan al día a día ustedes de los trámites y de la gestión gubernamental? Bueno, es un trabajo muy complejo porque por la mayoría de los haitianos que no hablan español, porque los idiomas oficiales de Haití son el francés y el creol. Claro. Entonces, al no hablar español y llegando acá y queriendo hacer el trámite, entonces se les dificulta. Y además, cuando no entienden los trámites, como por ejemplo, hay trámites que son confusos. Y hablando del carnet, a veces, bueno, siempre te piden un contrato para empezar un trámite del carnet. Pero para tener un contrato tiene que presentarse a una empresa y pedir un trabajo, pero la empresa te pide un carnet. Entonces, para decir que no sé si la nueva ley contempla esa parte, que se dificulta tener un carnet porque no tiene un contrato de trabajo, ¿entiende? Y para tener el contrato de trabajo se necesita un carnet. Entonces, esos trámites que muy complejo que los haitianos y haitianas no comprenden y nosotros tratamos de asistir también en tema de lenguaje, ver que cómo acceder a los bonos, cómo acceder a hacer el trámite que necesita hacer, porque todo está escrito en español y a veces nos encontramos con personas que no es a menudo, pero como he dicho a veces, que no saben ni leer ni escribir, ¿me entiende? Entonces, en ese sentido, nuestra presencia acá en la MUNI y llegan y preguntan por nosotros y también con las demás instituciones trabajamos y facilitando la traducción de documento, de otros materiales para poder y facilitar la integración del migrante haitiano. Gracias, Roselet. Lo decía un poco la presidenta Vázquez al inicio en sus palabras de bienvenida, de cómo los tribunales del país y de la jurisdicción están afrontando el tema migratorio, principalmente también del lenguaje y del acceso. Magistrado Ormazábal, ¿cómo es una audiencia cuando llega un ciudadano, por ejemplo, que solo habla creole? ¿Ya? ¿Qué dispone el Sí. Poder Judicial para que él pueda entender lo que está pasando? Bueno, en general, lo que habían comentado al principio,
es cierto, lo de las personas de nacionalidad haitiana, en general, llegan como imputados por delitos de violencia intrafamiliar. Eso es bastante eh, habitual, no es digamos habitual, pero lo habitual que si llega alguien con la nacionalidad haitiana es por violencia intrafamiliar. Eso me parece que es un choque cultural, porque me da la sensación de que en Haití hay una suerte de relación familiar muy distinta a la que se está tratando de imponer hoy en día en Chile. No es que en Chile no haya violencia familiar, hay mucha, pero de alguna manera se ha intentado imponer por parte de la ley una menor violencia. Yo me acuerdo que si yo, en mi generación, que si yo tengo 52 años, golpear a un niño no era algo, era terrible cuando ya se le golpeaba mucho, pero darle unas palmadas a un niño, incluso un niño pequeño, no era mal visto. Pegarle una cachetada a un niño o a una niña de 15 años era lo que se veía, a veces era muy insolente, se le pegaba una cachetada. Todo eso se ha dejado atrás, obviamente, pero me da la sensación de que las personas que vienen con nacionalidad haitiana no están todavía en esa situación. Entonces, es el primer choque cultural. Por supuesto, el idioma es algo bastante complicado. El Ministerio Público tiene, por regla general, un traductor, un intérprete, que en el caso de nosotros, el 11 juzgado, es prácticamente el mismo, que se llama Simón, me parece, y él viene y habla con los imputados haitianos. Se le da todas las facilidades para que se sienta al lado, cuando estábamos todavía en sala, y hable con él, le pregunte. Es complejo porque todo es información. Por ejemplo, el Ministerio Público tiene que formalizar al imputado. Y formalizar significa comunicarle por qué lo está investigando. Entonces, cada vez que lo va formalizando, dice, hay que parar un poco para que el intérprete lo escuche y luego se lo diga a la persona. Y luego hay que preguntarle a la persona, por ejemplo, si es un procedimiento simplificado, si admite o no admite responsabilidad. Y eso ya significa un trabajo entre el intérprete, el abogado, que tiene que informarle al imputado cuáles son sus derechos, y el mismo imputado. Por regla general, como digo, el Ministerio Público proporciona intérpretes. Cuando no los tiene, nosotros, el Poder Judicial tiene también la posibilidad de traerlos. En general ha funcionado bastante bien. Por supuesto, si llega algún inmigrante de otro lugar, ya se hace más complejo. A veces hemos tenido imputados, que son chinos, por ejemplo, y ya es más difícil encontrar intérpretes, y dependiendo de la gravedad o no del delito por el cual es imputado, incluso muchas veces se fija un nuevo día y hora. Cuando es un delito de baja gravedad, el Ministerio Público dice que no le interesa mucho, no va a solicitar medidas cautelares, entonces se fija un nuevo día y hora. La gravedad es, por supuesto, lo que significa tener que ir a buscar un intérprete. Y es el Ministerio Público el que por regla general los proporciona, y no ha habido mayor problema. En general, la defensa no sospecha ni nada, ni mucho menos, y en general las personas todos los jueces tratamos de que los imputados sepan exactamente lo que pasó en su audiencia, y además sepan efectivamente todos los derechos que tienen. La defensa pública ha tratado también de tener sus propios intérpretes para los efectos de asesorarlo. Y tienen un estándar que es distinto de los chilenos. No sé si ustedes manejan lo que es la suspensión condicional, que es la posibilidad de evitar que una causa siga, y tienen que imponerse ciertas condiciones. La Defensoría Penal Pública en general no la aconseja a los imputados que no son chilenos, sino a una segunda audiencia, para darles tiempo a que vayan a la oficina de la Defensoría y les expliquen adecuadamente. Porque no siempre, estamos hablando de inmigrantes que no hablan el castellano, por supuesto, no siempre pueden entender bien de qué se trata, cuáles son las consecuencias, etc. Eso es un estándar que tiene la Defensoría y que el Tribunal obviamente lo comparte. Gracias, magistrado. Una pregunta de María Luisa Díaz Valdés, presidenta, dice, ¿el Poder Judicial puede hacer algo con la autoridad administrativa para que las cosas funcionen mejor? Pero me está hablando de la autoridad administrativa, sí, la que otorga las visas. Sí, y quiero enlazarlo con otra pregunta que la hace, estoy leyendo el monitor, lo hace Friendly. Dice finalmente, gané un recurso
pero aún la autoridad administrativa no lo cumple. Entonces, la relación entre Poder Judicial y resolución y la autoridad administrativa, ¿cómo se lleva en el día a día? ¿Cómo se cumple? Lo que pasa es que nosotros como Poder Judicial fallamos el caso concreto. O sea, Ya. viene acá, qué sé yo, don José Cirile, presenta un recurso y nosotros fallamos la situación de él. Y solamente la de él. No tenemos nosotros facultades para dar instrucciones generales a la Claro. administración en términos de cómo debería funcionar, porque no es competencia nuestra. Eso pertenece al Poder Ejecutivo, no pertenece al Poder Judicial. Lo que sí nosotros hacemos y que se entiende que por la forma constante en la cual uno está fallando dentro de una corte, o sea, como decía Roberto, que él está en la sala tramitadora y permanentemente nos está llegando la protesta de que ya es como casi hecho público y notorio que la tramitación de la visa se demora 10 meses. Claro. Y después de 10 meses viene un rechazo masivo por falta de documentos o por documentos que no están actualizados. Se entiende que una corte que a esta persona le dice se acoge el recurso y tienen que reiniciarle su proceso. A esta persona se acoge, tiene que revisar el proceso. Entonces debería haber, pero desde otra autoridad, la advertencia en el sentido de cuáles pudieran ser las instrucciones que tienen que adoptarse. O sea, hay cosas en las cuales administrativamente nosotros podemos gestionar algunas cosas, pero esto excede a nuestras competencias propias. No está dentro de lo nuestro. Absolutamente, gracias, presidenta. Eichi, hay una pregunta sobre la Corporación de Asistencia Judicial, pero se la quiero preguntar globalmente, quiero ampliarlo. Dice Diego, el formulario de contacto de la página web de la Corporación de Asistencia Judicial contempla solo trámites de extranjeros con cédula, pero no extranjeros con pasaporte. Eso pasa, parece, en muchos trámites del Estado que no tienen la ambivalencia de la documentación que exista, sino solo algunas. ¿Qué pasa? ¿Qué consejos le da usted como encargado de una oficina de migrante a las personas que tienen que hacer trámites y que no tienen la documentación, por ejemplo, que pide el Estado para hacer alguno de ellos? En este caso, preguntan por la Corporación de Asistencia Judicial. Lamentablemente, al no tener carnet, no pueden acceder a ningún beneficio estatal, ya porque uno de los requisitos es que tengan el registro social de hogares. Y para tener el registro social de hogares debes tener carnet. Entonces, para beneficios sociales y estatales es muy complicado. Sin embargo, va a depender de cada municipio la entrega de beneficios sociales, porque muchas veces hay municipalidades que entregan algún aporte o alguna ayuda social solo con el pasaporte, pero va a depender de cada gobierno local. Pero el consejo es que acudan siempre a la municipalidad, a la oficina encargada de migraciones para poder tener esa información. Sí, sí, de todos modos, la mayoría de las municipalidades de la región metropolitana tienen oficina de migrantes. Entonces, es bueno que ellos se puedan acercar a ella, ya que nosotros no somos un ente fiscalizador, así que nosotros más que nada lo asesoramos y acompañamos en el proceso de regularización y inserción en la comuna. Así es, muchas gracias, Eichel. Las personas que nos están mirando a través de las redes sociales, hay una información importante que acabamos de entregar. Y vamos a tocar uno de los temas más espinosos de los últimos meses, que tiene que ver con las expulsiones. ¿Ya? Todas las personas que están en este panel lo han dicho de una u otra forma desde su perspectiva, obviamente, de su función, pero se lo quiero preguntar a Leticia, ¿cómo vive la comunidad el proceso de expulsión que el Estado a través del Poder Ejecutivo ha llevado a cabo? Sí, lo hablábamos ya al inicio. Nosotros los venezolanos sabemos, o los extranjeros que están pasando por los pasos no habilitados, sabemos que nos vamos a enfrentar a eso, pero aún así vamos pecando con conocimiento, decimos nosotros. Y pues, por supuesto que es una acción legal del Estado que nosotros decimos, sí, cada país es autónomo de tomarla y debería resguardarse así su integridad como autonomía, como país, pero igual nosotros viéndolo desde el otro punto de vista, por supuesto que no estamos de acuerdo. Si se supone que vinimos a tratar de huir de nuestro país, porque no es que salimos de turismo, estamos huyendo de una situación bien crítica, lo que es, por ejemplo, el caso específico de Venezuela. Y salir de ese país para tener que volver es duro, porque nosotros vivimos un terror. Nosotros en Venezuela, por ejemplo, se vive lo que es el acoso político, todo. Entonces, con decirte, cuando nosotros llegamos aquí a un país, el mismo
actuar de los trámites nos da terror porque no estamos acostumbrados a esos procesos, entonces vivimos con un temor, es un temor psicológico, un temor colectivo, ahora mismo con las autodenuncias ante la PDI. ¿Quién se está autodenunciando? Yo lo sé porque la gente dice, no, sí hay que hacerlo, es un paso a hacerlo, es la puerta a que comience tu proceso para pedir un recurso de protección, un recurso de amparo. Primero tienes que tener la autodenuncia y nadie lo está haciendo. Entonces, es ahí donde caemos en lo mismo, en ese temor, es un temor colectivo. Pero nosotros hemos asumido como comunidad que Chile es un país en el que los aspectos legales se cumplen. Aquí la justicia se cumple y nosotros vemos que realmente los organismos, las instituciones funcionan en comparación con nuestra sociedad. Quizás ustedes como chilenos lo ven diferente, sienten que hay muchas fallas, pero nosotros en comparación con la estructura política que tenemos en nuestro país, nosotros decimos Chile es una maravilla, Chile funciona todo es un 7, nosotros no podemos decir eso. Entonces, en esa parte, pues yo pienso que Chile se está resguardando su frontera, resguardando su autonomía, y es su posición. Eso es entendible. Hasta ahí lo que pienso que puede ser como acción legal del Estado, porque tiene que estar, esas acciones legales tienen que estar. Sí, nos preguntan a través de nuestro Facebook Live del Poder Judicial, estoy buscándolo, la pregunta la hizo Sandra, ¿ya? Dice, buenas tardes, muchas gracias por el programa. ¿Cuál es la situación de un padre inmigrante quien ingresó por un lugar clandestino y requiere solicitar la custodia de una hija menor de edad, también migrante, pero que entró por un lugar habilitado? Sí, dejo la pregunta abierta porque sabemos que los magistrados tampoco pueden adelantar alguna opinión frente a esto, pero ¿cuál es la situación que correspondería a través de la justicia? Lo decía don Roberto en un momento, la reunificación, es un concepto que también que se busca a través del acceso a la justicia. Doy la palabra para que él la quiere tomar desde la experiencia de su espacio, Sí. como están ubicados, don Roberto. La pregunta está hecha desde la perspectiva del padre, ¿cierto? Sí, del qué hacer, padre. qué hago para poder... Pero ese es el problema, Claro. porque la pregunta está mal planteada. La pregunta es qué es lo que es mejor para el niño. Porque, ¿qué es mejor para el niño en esa regularización de esa situación de dependencia entre el padre y el niño? Eso es lo que hay que ver. Y un tribunal, claro, va a tener que evaluar precisamente aquello. Y también la situación de alguna manera de ingreso por un paso no habilitado de quien está requiriendo la custodia. Evidentemente va a ser un dato que va a tener que ponderar el tribunal, que tiene que ver con la permanencia regular en el país, etcétera, pero siempre, como digo, nosotros lo vemos en los tribunales, ¿cierto? El centro, sobre todo en los tribunales de familia, está puesto en los niños, en los menores. Y por lo tanto hay que atender a eso fundamentalmente, considerando también estas circunstancias que se mencionaron también acá en cuanto a la regularización de la situación de quien pide la tuición, el cuidado. Así es, ya en el último bloque de este programa, la jornada número 1 del plan de difusión de San Miguel, le quiero también hacer una pregunta global al panel, voy a partir por Eichi, la situación del acceso a la justicia en otras materias, no solo en la penal o en la migratoria a través de las cortes de apelaciones. No sé, ¿cómo ve usted los derechos laborales de los migrantes? ¿Cómo ve usted la protección a través de la familia? ¿Cómo el Estado protege la familia de los migrantes? Si nos pudiera contar un poquito en la práctica, ¿cómo se ven y si ve usted alguna problemática, por ejemplo, en los distintos tipos de abuso que podría haber con la comunidad migrante desde la perspectiva laboral, por ejemplo? Efectivamente, existe un abuso desde el área laboral, ya que muchas veces los migrantes acceden a ciertas situaciones o acuerdos para no perder ese contrato y ese trabajo, ya que muchos de ellos solicitan visa sujeta a contrato, que esta visa, de una manera, decirlo más informal, los deja amarrados a este empleador. ¿Ya? Entonces, ellos para no perder su visa, porque hay el momento de ser despedido con este empleador, ellos pierden la visa. Entonces quedan irregulares nuevamente en el país. Por ende, muchas veces
aceptan ciertas cosas que no corresponden, ya debido a esta presión que ellos tienen también. Y muchas veces también hay una fiscalización referente a los tratos que se generan entre empleador y empleado. Así que efectivamente nosotros acá hemos visibilizado bastante esa problemática, sobre todo con la comunidad haitiana, donde ahí la barrera idiomática es bastante fuerte. Entonces, se crean situaciones que los mismos migrantes desconocen después, debido a que no se les explica los acuerdos y el contrato de por sí. Así es. Leticia, la experiencia de la comunidad venezolana frente a los temas de familia o temas laborales. Sí, igualmente nosotros aceptamos muchas cosas. Nosotros como comunidad aceptamos muchas cosas. Por ejemplo, contratos por debajo de un sueldo mínimo establecido en el país, no sé, el pago de las imposiciones, o sea, el no pago, ¿no? El no pago Sí, de las imposiciones. Aceptamos tantas cosas, una sobrecarga de horas, por ejemplo, de trabajo, el trato, y precisamente va en eso, en que aceptamos, y nosotros tenemos un término muy coloquial, nosotros decimos aguantar la pela, porque tenemos que estar 1 año, 2 años con esa visa, con ese empleador, para no perder el proceso migratorio que tenemos. Entonces es difícil el proceso de ese primer año o de esos 2 años de aguantar esos términos, ¿no? En cuanto a términos de familia, también porque desconocemos mucho, nos pasan cosas que no sabemos cómo actuar, no sabemos dónde dirigirnos, y quizás por eso estos espacios son sumamente importantes, conocer cómo funcionan las instituciones, a dónde tenemos que acercarnos, dónde podemos conseguir esa asesoría a nivel local. O sea, eso tenemos que aprenderlo, nos toca aprenderlo. Gracias, Leticia. Una pregunta para el magistrado Ormazábal, la hace Josefina Arias. Una pregunta para el juez de garantía. ¿Cuál es su impresión de que se hayan aumentado las expulsiones por la ley 18.216 en los últimos años? Y lo englobo, ¿cuándo un ciudadano extranjero puede ser expulsado de nuestro país? Bueno, hay muchos casos en que puede ser expulsado. El delito de extrañamiento, o sea, la pena de extrañamiento de expulsión existe en el Código Penal desde siempre. Hay unos casos en que puede ser expulsado un extranjero, por ejemplo, el artículo 89 bis, cuando es autor de los delitos que yo mencionaba, de tráfico de personas. En ese caso, según los tratados internacionales con el país de origen, la persona puede ser expulsada del país para cumplir su pena en ese país. Por ejemplo, un norteamericano que trae gente, que comete este delito, es condenado en Chile y es condenado a 5 años o que sea 4 años, que es la pena que tiene esto, por eso digo que es relativamente baja, de 541 días a 3 años, o 3 años de un día a 5, dependiendo. Se puede expulsar para que cumpla la pena en Estados Unidos. Eso es lo primero, eso es, digamos, lo que establece el legislador, artículo 89 bis. El más común es lo que hace referencia a la persona que preguntó, y es cualquier extranjero que sea condenado a una pena de 5 años o menos. Cualquier extranjero condenado a una pena de 5 años o menos puede cambiar esa pena por la de expulsión. Eso es lo que establece el artículo 34 de la ley 18.016. O sea, cualquier persona, cualquier extranjero que es condenado de esta manera, puede hacerlo. El requisito es que sea un extranjero que no residiere legalmente en Chile. Si reside legalmente en Chile, no tiene esta posibilidad. Pero si no reside legalmente en Chile, puede ser expulsado, y la condición es que no puede volver en 10 años. O sea, se le expulsa y no puede volver en 10 años. Allí se hace una audiencia, y aquí nuevamente lo englobamos con lo que pasa, con lo que hablaba recién acerca de las dificultades que pone el Ejecutivo. Porque aquí se hace una audiencia que tiene que concurrir un representante del Ministerio del Interior, y hay que darle, y hay que hacer una suerte de proceso, de canje penal, y ese proceso a veces se demora mucho. Entonces, el extranjero que no reside legalmente en Chile es condenado, por ejemplo, 4 años. La defensa pide que en vez de cumplir la pena en Chile sea expulsado,
y el Ejecutivo se demora en hacer este canje penal. El Ministerio del Interior tiene que tramitarlo, y allí es cuando, bueno, ¿qué hacemos mientras tanto con la persona? Queda en prisión preventiva. Ya no es prisión preventiva, es una medida de cumplimiento de la pena hasta que se haga el canje penal y la persona sea debidamente expulsada. El canje penal es necesario, obviamente, para poder vigilar este requisito de no volver en 10 años. Pero el Ejecutivo se demora a veces bastante. Nosotros enviamos oficios para que a la próxima audiencia esté listo este proceso, y así a la próxima audiencia se pueda proceder a la expulsión. Esta expulsión también la tramita el Ministerio del Interior y se hace al país de origen, de donde proviene la persona. Allí no hay delito específico, tiene que ser condenado a 5 años o menos. Y es a elección, entre comillas, de la persona. O sea, la defensa lo pide. La defensa pide, como digo, que en vez de cumplir la pena, sea expulsado. Y es bastante común, no es poco común, es bastante común, y personas que son condenadas accedan a esta suerte de beneficio, porque en realidad ya no cumplen ninguna pena, sino sencillamente se van del país, son expulsados y no pueden volver en 10 años. Gracias. Si vuelven dentro de ¿Sí? ¿Y qué pasa si vuelven? ¿Sí? Si vuelven dentro de estos 10 años, deben cumplir la pena en Chile. Perfecto. O sea, si intentan volver y son sorprendidos, deben cumplir la pena en Chile, lo que le queda de pena de cumplimiento. Perfecto. Magistrado, le quiero preguntar a don Roberto la última pregunta ya para ir terminando. Voy a dar la palabra a cada uno de ustedes también para ir cerrando, pero me imagino que en la Cumbre Judicial Iberoamericana este es un tema que se ha planteado. Los procesos migratorios, sobre todo después del COVID, lo más seguro es que se profundicen. El continente va a quedar más pobre de lo que eran algunos países y obviamente con crisis políticas más grandes de las que uno tiene en este instante en este continente, por lo tanto es evidente que podrían reforzarse y crecer. Los desafíos del sistema de administración de justicia global del continente frente a este proceso migratorio que se avecina, don Roberto. Sí, un tremendo desafío, creo yo. Verdaderamente viene una época bastante difícil. La pandemia va a traer necesariamente consecuencias económicas y sociales, ¿cierto?, para muchos de los países iberoamericanos, y por lo tanto tenemos que tener respuesta. La Cumbre Judicial Iberoamericana, que engloba, ¿cierto?, a más de 20 y tantos países de Iberoamérica, se ha preocupado desde el año 2008 precisamente de estas situaciones. Las reglas de Brasilia, yo las mencioné, 2008, de acceso a la justicia respecto de situaciones de personas que se encuentran en vulnerabilidad. Y luego se ha ido avanzando también específicamente en estas materias, en el tema de los desplazamientos y en el tema de las migraciones. Yo creo que hoy día vamos a tener que reformular muchos de nuestros conceptos, vamos a tener que enfocar o reenfocar quizá nuestra disciplina, ¿cierto?, y nuestra mirada para poder interiorizarse primero. Yo creo que este foro, este conversatorio, es muy importante porque permite, yo creo que uno de los objetivos del plan de difusión desde siempre fue no solo visibilizar lo que ocurre con el rol del juez o el rol del Poder Judicial hacia la comunidad, sino que también permitir que el juez tenga la posibilidad de poder interactuar con la comunidad y pueda saber cuáles son los problemas que tiene la comunidad. Nosotros aquí lo sabemos a través de los recursos que interponen las personas, pero otra cosa es con el diálogo franco, directo, respetuoso, como aquí es, en que las personas plantean, ¿cierto?, sus inquietudes, plantean también las dificultades que tienen, de tal manera que nosotros como Poder Judicial tenemos que tener respuesta frente a eso. Y tenemos que prepararnos. También a nivel iberoamericano tenemos que encontrar respuestas. Y esas respuestas las vamos a encontrar frente a una sociedad y a una comunidad organizada. Por eso que celebro que aquí estén la comunidad del Departamento de Migraciones de la Municipalidad de San Bernardo, ¿cierto?, que esté aquí representantes de las comunidades de los ciudadanos haitianos, que estén las comunidades de los ciudadanos venezolanos. O sea, es lo que necesitamos un diálogo franco, abierto, para que las instituciones puedan funcionar. Nosotros a veces pensamos que lo estamos haciendo muy bien. Por eso cuando empecé mis palabras decíamos, nosotros creemos ser un país justo.
y un país acogedor, pero no solo querer hacerlo, no solo pensar que lo somos, sino que generar acciones que materialicen o que concreten precisamente esas aspiraciones y que sean reales, que no sean lo que nosotros pensamos o creemos. Así que, por lo tanto, la cumbre tiene ese desafío, el Poder Judicial chileno tiene el desafío, un gran desafío. Entiendo que los migrantes en nuestro país hoy día bordean cerca de los 2 millones de personas. Un poquito más quizás, no sé, porque los últimos censos del año 2019 ya eran 1,5 millones de personas. Hoy día deben estar un poco más de 2 millones de personas en un país que tenemos 17 millones de habitantes, o un poquitito más. Es decir, es casi el 10%, ha aumentado más del 10% de nuestra población. Por lo tanto, necesitamos respuestas ya, respuestas eficientes. Nuestro sistema de administración tiene que ser mucho más fluido. Y yo creo que eso de alguna manera es lo que está logrando el Poder Judicial en casos particulares. Hoy en día, lo que uno ve, por ejemplo, cuando uno pide informe a un organismo administrativo respecto de una demora en un trámite de un tema de residencia o de visa, antiguamente la respuesta era, hace 2, 3 meses atrás, la respuesta era: nosotros no podemos porque nuestro sistema no nos permite dar una respuesta en el tiempo adecuado. Y hoy día ha cambiado. Hoy día no nos dan esa respuesta, no nos informan eso. Nos dicen: mire, nosotros revisamos la situación de la persona y estamos dándole plazo, hemos agilizado, etcétera, etcétera. Y por lo tanto va cambiando el concepto de la manera en que nosotros tenemos que enfrentar esta situación. Muchas gracias, don Roberto. Presidenta, los desafíos del día a día de la justicia. Usted dirige la jurisdicción de San Miguel, que es una zona compleja, una zona urbana, pero también con muchos aspectos rurales. ¿Cuáles son los desafíos que ve usted en esta relación justicia-migración? A mí me interesa fortalecer el acceso. Creo que nosotros como tribunales estamos trabajando bien desde nuestra perspectiva hacia la comunidad. Hemos habilitado todas las formas posibles para darles acceso a las personas, para que sean atendidos, para poder trabajar con cierta prontitud dentro de los marcos que nos ha ido estableciendo el legislador ahora también, con la paralización de términos probatorios, etcétera. Pero creo que falta traspasar estas facilidades a la gente que está del otro lado del mesón, que en este sentido entre ellos están precisamente los migrantes, y hay que darles más apoyo. O sea, tú habías preguntado previamente, creo que fue también un espectador el que había preguntado por la traducción, cuando necesitabas un intérprete. El Poder Judicial también dispone del sistema que se llama Visor, que es particularmente se refiere al creolés, y al francés, si no me equivoco. Y yo sé por el juzgado de familia que en San Bernardo en particular, y esto lo relaciono con lo que había dicho Leticia con anterioridad en relación, o creo que fue ella, sobre la gran cantidad de ciudadanos haitianos también que habían allá, bueno, los venezolanos, pero ellos no requieren traductor, que ha hecho también colapsar un poco de repente en las audiencias, porque el Visor ofrece este tipo de sistema de traducción en línea, está puesto por el Poder Judicial, pero creo que no ha dado abasto, porque uno tiene que tener presente que la audiencia se alarga cuando tiene que escuchar 2 veces a la misma parte, porque dice la persona interesada y después lo que traduce el traductor, tanto del tribunal a la persona como de la persona de vuelta al tribunal. Y esas son cosas que se van recogiendo la experiencia, que funciona bien, pero después uno advierte que está faltando más, porque se nos dice que en San Bernardo hay mayor número de migrantes que no hablan bien el español, y entonces uno tiene que ir aumentando también la dotación por esa parte para ir mejorando todos nuestros sistemas para efectos de poder dar facilidad a las personas. Muchas gracias, presidenta. Le doy los últimos segundos a cada actor del panel. Quiero reiterar lo que dijo el ministro Contray y también la presidenta. Este programa, la ventaja que tiene, la gracia como plan de difusión de la Corte de San Miguel, no es solo que esta información va del Poder Judicial hacia la comunidad. Aquí también los integrantes del Poder Judicial hemos aprendido mucho hoy al escucharlo y a compartir panel con ustedes. Rousselet, usted con la palabra, después se la dejo a Ichi y después también a Leticia. Los últimos segundos como balance de la situación migratoria en Chile y de haber participado en este panel. Rousselet, le doy la palabra a usted. Bueno, más que nada agradecer a ustedes por la invitación, porque ha sido un placer compartir con ustedes esa instancia.
y espero que no será la última vez y que va a haber otras veces, porque nosotros como facilitador lingüística, nosotros ayudamos también, asistimos a los tribunales en San Bernardo cuando se requiere la asistencia o la traducción o tal vez una explicación cultural, porque a veces se no entiende el comportamiento de una persona, entonces, y a veces pregunta a nosotros, bueno, estamos a las órdenes, cualquier cosa presente. Muchas gracias por la Gracias, invitación. gracias a usted por estar con nosotros. Eichi, Lo primero que todo, agradecer la instancia, creo que es bastante útil tanto para la comunidad migrante como también para las instituciones como nosotros, porque como bien decía Julio, nosotros también hemos aprendido de lo que ustedes también van hablando durante este conversatorio. Entonces es bastante útil, yo creo, porque la información tenemos que hacerla llegar de alguna manera a las comunidades migrantes que son las que requieren esta información sobre todo. Así que no, agradecer bastante y ojalá que podamos ir compartiendo esta instancia y que cuenten con la oficina migrante acá de la comuna de San Bernardo. gracias pues. Leticia, Sí, bueno, el espacio muy productivo, muy nutritivo. De verdad, muchas gracias por la invitación. Quiero que le quede mi número de teléfono, mi correo, cualquier información como ente multiplicador de la información. Estoy a la orden. Nosotros manejamos, como le digo, redes, tenemos grupos de WhatsApp, que es lo más rápido y al tiro de llegar la información, cualquier publicidad que deseen pasarme la envía y yo la multiplico inmediatamente con mi gente. Tratemos de llevarla a más personas, porque realmente saber cuáles son nuestros derechos como migrantes, conocer cómo podemos actuar ante una situación y a la vez con nuestra experiencia ayudar a los demás, poder orientar al otro, mira, puedes hacer esto, puedes hacer esta otra acción. Entonces, muchísimas gracias por el espacio y ojalá que continúen así estas oportunidades. así será. Por último, magistrado Ormazábal. Bueno, muchas gracias por la invitación. Lo único que puedo decir es que siempre ha sido muy enriquecedor el compartir con personas que son de origen extranjero. Por supuesto, en materia de garantía no es fácil. Llegar a un tribunal no siempre es fácil, pero es enriquecedor para nosotros poder compartir con otras culturas, poder ayudar a personas, porque también llegan muchas víctimas de origen extranjero a los cuales hay que ayudar, hay que tratar de solucionar los problemas que son urgentes para ellos en esta materia. Y es un desafío para nosotros, como siempre ocurre. El Poder Judicial siempre se somete a desafíos cada vez que la sociedad cambia. El Poder Judicial tiene que adaptarse para poder brindar justicia, que es lo que siempre la gente pide. Así que muchas gracias por esta invitación, por la posibilidad también de conversar con personas que se han organizado en esta materia y seguir adelante con esta interactuación o interacción. Absolutamente provechoso esta casi 2 horas de conversación que hemos tenido en la primera sesión del plan de difusión jurídico de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Agradecemos también a todas las personas que estuvieron conectadas, pues, cientos de personas que participaron a través de nuestro Facebook Live. Tratamos de responder todas las consultas que nos hicieron, y si tienen más preguntas, porque esa es la gran gracia de este programa de difusión, las pueden escribir al siguiente correo. Es difusionpejut@gmail.com. Lo voy a repetir: difusionpjud@gmail.com, que va a aparecer en pantalla prontamente, y escriben y la Corte de Apelaciones de San Miguel se va a hacer cargo de entregar toda la información necesaria para responder sus consultas sobre esta temática. Y Leticia, le paso el aviso porque este programa va a quedar grabado en Facebook del Poder Judicial. Por lo tanto, todas las personas que quieran verlo, usted compartirlo, y también se lo digo a Rousselet y también a Ichi, pueden tomar el link y compartirlo a las comunidades para que puedan observar los temas que se conversaron acá, ¿ya?
Por mi parte me despido, agradezco a la presidenta de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Carolina Vázquez, al ministro de la Corte de Apelaciones encargado del plan de difusión, Roberto Contreras, al magistrado Rodrigo Ormazábal, y también a Eichi Arratia, de la Oficina Migrante de San Bernardo, al facilitador Rousselet Crisel, y también a Leticia Serpa, dirigente de la comunidad venezolana, por estar con nosotros. Nos despedimos y nos encontramos en el segundo capítulo, que no tenemos fecha aún, pero será avisado obviamente con mucha anterioridad para que se puedan conectar, del plan de difusión jurídica de la Corte de Apelaciones de San Miguel para este año. Hasta pronto y que estén muy bien. Chao. Gracias. Gracias, adiós. Gracias, muchas gracias. A ustedes.